Muy buenas tardes, chicos. En la clase anterior, en nuestra última sesión, nosotros aprendimos que la estadística transforma datos en información y que esa información puede convertirse en evidencia para tomar decisiones. Hoy vamos a responder una pregunta fundamental, ¿sí?, sobre si es necesario estudiar a todas las personas para conocer una realidad o no. No reflexionemos. ¿Es necesario estudiar a todas las personas para conocer una realidad? Tomen apunte en sus cuadernos, reflexionen, piensen acerca de esta cuestión. ¿Es necesario estudiar a todas las personas para conocer una realidad? Sí. Démonos un minuto, escribamos en nuestros cuadernos. Sí. Queremos hacer una investigación. Sí. Queremos conocer una realidad. ¿Es necesario, sí, estudiar a todas las personas para poder conocer esa realidad? Vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Imaginen ustedes que el Ministerio de Turismo desea conocer la satisfacción de todos los turistas que visitan Ecuador durante un año. ¿Creen ustedes que sería posible entrevistar absolutamente a cada uno de los turistas que visitaron Ecuador durante un año? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, una vez que ustedes ya analizaron, tienen una idea, vamos a disipar esas dudas, ¿no? En la mayoría de investigaciones, chicos, no es posible estudiar a toda la población. Por eso existen conceptos como población, muestra y estadística inferencial. Entonces podemos concluir que no es posible estudiar, ¿no?, a todas las personas para conocer una realidad, ¿sí? Ya hemos descubierto que la estadística se divide en dos grandes campos, dos grandes ramas, como es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, ¿qué es lo que hace la estadística descriptiva? ¿Sí? Vamos a comenzar nuestro análisis, ¿sí?, con esta primera gran división de la estadística descriptiva, ¿sí?, la cual tiene una misión que es bastante concreta, ¿no?, la cual es describir los datos que hemos observado. Miren, en esta tabla que estamos presentando nosotros tenemos 310 turistas encuestados, ¿sí? Aquí la estadística descriptiva nos va a ayudar a responder preguntas como ¿cuántos turistas participaron? ¿Qué porcentaje está satisfecho? ¿Cuál es la categoría más frecuente? ¿Cuál es un promedio de gasto? ¿No? Ese tipo de preguntas, ¿no? Recuerden, ¿no?, nosotros habíamos dicho que la estadística nos ayuda a recopilar información, ¿no es cierto?, organizarla, etcétera. En este caso, sí, la estadística descriptiva nos ayuda a describir, ¿no? Suena un poquito redundante, pero esa es su misión, describir. Es decir, vamos a organizar, vamos a resumir y a presentar información, ¿sí? Y noten que en esta tablita nosotros no estamos hablando de todos los turistas del país, ¿no? Solo estamos describiendo la información que realmente tenemos, ¿sí? La información, los datos que nosotros hemos recopilado de 310 individuos. Identifiquen
dentro de esta encuesta de satisfacción, ¿cierto? ¿Cuál es la categoría con mayor frecuencia? ¿No? Tomen apuntes en sus cuadernos, pongan su respuesta en sus cuadernos, ¿no? Observen esta tablita, ¿sí? Y mencionen cuál es la categoría con mayor frecuencia. Noten que la categoría con mayor frecuencia es satisfecho, ¿no? Con 140 observaciones. Tiene una frecuencia, ¿sí?, de 140, es decir, 140 turistas de estos 310 dijeron estar satisfechos. Nuevamente, ¿no? Con este tipo de datos que nosotros tenemos aquí en esta tablita, ¿no? Nosotros estamos haciendo predicciones, ¿sí o no? Analicen, piensen, ¿sí? Con esta información, ¿nosotros estamos haciendo predicciones? Pues no, únicamente estamos describiendo, ¿no?, esa información que hemos recopilado, ¿sí? Y eso es lo que es la estadística descriptiva, ¿no? Es describir exactamente los datos que estamos observando, ¿no?, los datos que hemos recopilado. Vamos ahora a estudiar esa otra gran rama. No estudiarla, vamos a revisarla brevemente. En las siguientes sesiones nosotros vamos ya a ahondar más en el tema de estadística inferencial, pero vamos a dejar claro cuál es el rol dentro de la investigación de la estadística inferencial, ¿no? Revisemos el siguiente esquema, el cual nos muestra una población de 50.000 turistas, una muestra de 400 turistas, y una conclusión que dice estimar satisfacción de toda la población con incertidumbre. Inferir, chicos, estadística inferencial, inferir, ¿qué significa? ¿No? Inferir significa sacar conclusiones sobre una población utilizando únicamente una parte de ella, es decir, una muestra. Sí, es decir, vamos a sacar conclusiones, vamos a generalizar, ¿sí? ¿A través de qué? A través de los datos, del procesamiento de datos, de la información, de la evidencia que nosotros lleguemos a obtener de esa muestra. En este pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que durante un feriado visitaron en la ciudad de Esmeralda 50.000 turistas, ¿sí? Hemos entrevistado a 400. ¿Podemos nosotros conocer exactamente la opinión de los 50.000? Muy difícilmente, chicos, ¿sí? No vamos a poder hacerlo, ¿no? Es un número bastante grande de personas que no sería demasiado costoso, tomaría demasiado tiempo, ¿sí?, ubicarlos y poder tener su información de manera individual. Entonces, a través de la estadística inferencial, lo que hacemos es estimar, ¿sí? Recuerden, esta palabra estimar va a ser una palabra muy importante durante todo nuestro semestre. Inferir, chicos, inferir quiere decir estimar, generalizar. ¿Para qué? Para decidir. Recuerden, nosotros utilizamos la estadística para tener una toma de decisiones basadas en evidencias. ¿Sí? Entonces, chicos, vamos a diferenciar entre estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿sí? La estadística descriptiva habla de los datos que tenemos. La inferencial va a hablar de la población que nosotros queremos comprender. Nuevamente, la estadística descriptiva habla de los datos que tenemos, mientras que la inferencial habla de la población que queremos comprender.
Y es ahí donde nace, ¿no? Y les decía que la estadística es bastante sencilla, pero tenemos que empezar a identificar de manera correcta los elementos que la componen y que nos apoyan, ¿no es cierto?, a procesar la información. Y dentro de esos conceptos, dentro de esas definiciones que tenemos que dejar claras, está lo que es la población y la muestra, ¿no? La población es el conjunto total de elementos, ¿sí?, que pertenecen al fenómeno o la realidad que nosotros queremos investigar, mientras que la muestra es un conjunto representativo de esa población. Muchas veces solemos confundir, ¿no?, población y muestra, ¿sí? Y nosotros vamos a tratar de dejar esto muy claro para que en el futuro no tengamos inconvenientes y podamos llevar a cabo nuestras investigaciones sin ningún problema. Tenemos un primer ejemplo donde una fundación atiende a 1.200 familias vulnerables. Seleccionamos 180 familias para aplicar una encuesta. ¿Cuál es la población y cuál es la muestra? Tomen nota, escriban sus respuestas, ¿sí? ¿Cuál será la población y cuál será la muestra, ¿no? Una fundación atiende a 1.200 familias vulnerables. Se seleccionan 180 familias para aplicar una encuesta. ¿Cuál es la población y cuál es la muestra? Sí. Vamos a responder y vamos a corregir nuestro entendimiento de ser el caso, ¿no? Sí. La población vienen a ser las 1.200 familias que atiende la fundación y la muestra, ¿sí?, esa selección de 180 familias para aplicar la encuesta. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, un destino turístico recibió 8.500 visitantes durante julio. ¿Sí? Tenemos aquí que esos 8.500 visitantes vendrían a ser la población. No vamos a suponer que queríamos realizar una encuesta para saber el gasto promedio de estos 8.500 visitantes y decidimos tomar una muestra de 500 visitantes. Entonces observen, ¿no? 8.500 es el total de visitantes que tuvo un destino turístico, ¿sí? Y 500 visitantes de estos fueron encuestados. Esa vendría a ser nuestra muestra. Entonces vamos definiendo nuevamente, ¿no? La población es el total de elementos que participan de esta realidad que queremos comprender, mientras que la muestra es un subconjunto de la población. Aquí gráficamente podemos entenderlo un poco mejor para afianzar nuestro conocimiento, ¿sí? La muestra pertenece a la población. Jamás ocurre al revés. Ahora nacen también dos términos que son muy importantes para nuestra cátedra durante este semestre, que es parámetro y estadístico, ¿no? ¿Qué es un parámetro? ¿Qué es un estadístico? ¿Dónde se calculan, no? Y tenemos que irlos asociando, ¿no? Un parámetro corresponde a una población, mientras que un estadístico corresponde a una muestra, ¿no? Y esto es muy importante que lo entendamos y que lo tengamos claro, ¿sí? Tanto el parámetro como el estadístico son números, ¿sí?, pero no representan lo mismo. Vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Tenemos una población de 50.000 turistas. Supongamos que el gasto promedio real fue de $82.30. Nosotros encuestamos a 400 turistas. El promedio obtenido fue de $80.90, ¿no? ¿Cuál fue el parámetro y cuál fue el estadístico, ¿no? Entonces, piensen, analicen, respondan, ¿no? Tomando en cuenta que el parámetro es aquel que está ligado a la población y el estadístico está ligado a la muestra. Si vemos el análisis, dice población 50.000 turistas.
¿no? Gasto promedio, $82.30. Ese vendría a ser el parámetro. Mientras que de los 400 turistas que fueron encuestados, se obtuvo un promedio de $80.90, ¿no? Encuestamos 400 turistas, quiere decir que esa fue la muestra, ¿sí? Por ende, $80.90 viene a ser el estadístico, ¿no? Es importante que nosotros distingamos esto, ¿no? Vamos, muchachos, vamos a hacer un poquito de trabajo, sí, mental. Aquí no, todavía no empezamos con cálculos. Como les dije, la estadística va mucho más allá del cálculo, sí, nos estamos preparando para eso, para no tener problemas, no resentirnos con las matemáticas. Las matemáticas son muy fáciles aquí en estadística, como les he venido recalcando desde el inicio, desde nuestra primera sesión, ¿sí? Vamos, chicos, pregunta a ustedes. Si una investigación encuesta únicamente a 250 estudiantes y obtiene una edad promedio de 21 años, ¿21 es un parámetro o es un estadístico? Escriban en sus cuadernos, analicemos, tomémonos unos 30 segunditos, ¿sí? Y procederemos a dar la respuesta, ¿sí? Vamos a repetir la pregunta, ¿no? Si una investigación encuesta únicamente a 250 estudiantes y obtiene una edad promedio de 21 años, ¿21 es un parámetro o es un estadístico? ¿Sí? Pistas, ¿no? Analicemos, dice, ¿no? Encuesta únicamente a 250 estudiantes. ¿Eso será una población o será una muestra? Es una muestra, ¿sí? Y por ende, ese 21 años, ese promedio de 21 años, viene a ser un estadístico, ¿no? Porque fue resultado obtenido del análisis de la muestra. ¿Sobre quién recolectamos información? Lo hacemos de personas, ¿sí? Lo hacemos de familias, de turistas, de una comunidad, de establecimientos, etcétera, ¿no? Todo va a depender del fenómeno o la realidad que nosotros queremos comprender a través de nuestras investigaciones. Y aquí viene el concepto de unidad de análisis, ¿no? Y la unidad de análisis es aquel elemento sobre el cual nosotros observamos y registramos datos, ¿no? Por eso la pregunta, ¿sobre quién recolectamos información?, ¿no? Nuevamente, unidad de análisis, el elemento sobre el cual nosotros observamos o registramos datos, ¿no? Recuerden que lo primero que obtenemos nosotros de los elementos, objetos de nuestro estudio, son datos. Aquí tenemos ejemplos, ¿no es cierto? Diferentes investigaciones. En una investigación sobre satisfacción turística, la unidad de análisis viene a ser un turista, ¿sí? En condiciones de vivienda, la unidad de análisis viene a ser la familia. En una investigación sobre desempleo juvenil, la unidad de análisis serán personas, ¿sí? En una investigación sobre calidad hotelera o calidad en el servicio, ¿sí? La unidad de análisis serán establecimientos, ¿no? Chicos, pregunta para ustedes. Si nosotros estudiamos las condiciones de vida de hogares vulnerables, ¿sí? ¿La unidad de análisis es del barrio o la familia? Nuevamente, pongan sus preguntas en sus cuadernos, hojas, el material con el que estén trabajando, con el que tengan a mano, ¿sí? Y vamos a analizar esta pregunta, ¿no? Si estamos estudiando las condiciones de vida de hogares vulnerables, ¿la unidad de análisis es el barrio o la familia? La unidad de análisis sería la familia, chicos.
chicos, la familia. ¿Sí? Vamos a trabajar brevemente, ¿sí?, en un caso integrador, un caso práctico, ¿no? ¿Sí? Y vamos a suponer que la Dirección de Turismo desea conocer la satisfacción de los visitantes durante el feriado de Semana Santa, ¿no? La Dirección de Turismo desea conocer la satisfacción de los visitantes durante el feriado de Semana Santa. Se tienen los siguientes datos. Visitantes totales, 18.500. Encuestas realizadas, 420. Satisfacción promedio, 8.6 sobre 10. Tomémonos 2 minutos e identifiquemos los 5 conceptos que hemos aprendido. Muchos ahorita se estarán preguntando, chuta, ¿y cuáles son esos 5 conceptos, no? ¿Qué pasó? ¿Dónde me quedé? ¿Me perdí? Profe, repita, ¿sí? Entonces les voy a hacer un recorderis, ¿no? Hemos identificado 5 conceptos muy importantes durante el transcurso de esta sesión, que son población, muestra, unidad de análisis, estadístico, parámetro, ¿sí?, y el tipo de estadística, ¿no? Estadística descriptiva, estadística inferencial, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, 2 minutos e identifiquemos dentro de este caso, ¿sí?, esos conceptos, es decir, cuál será la población, cuál será la muestra, cuál será la unidad de análisis. Este resultado de 8.6 sobre 10 es un parámetro, es un estadístico. ¿Qué tipo de estadística estamos aplicando? ¿Descriptiva o inferencial? Vamos, 2 minutos, chicos. Bueno, creo que ya todos deben tener alguna respuesta en sus cuadernos, en sus hojas de apuntes, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, ¿no? Tenemos que analizar cuál será la población, cuál será la muestra, cuál es la unidad de análisis, ¿sí? Si es un estadístico, un parámetro y el tipo de estadística, ¿no? Y esta es la respuesta, ¿no? La población serían el total de visitantes, los 18.500. La muestra serían las 420 encuestas que se hicieron. La unidad de análisis, ¿a quién encuesté? ¿De quién recibí la información? De los turistas, ¿no? 8.6 sobre 10 fue el resultado del análisis de esas encuestas, es decir, fue de una muestra, por ende es un estadístico, ¿sí? ¿Y qué tipo de estadística estamos utilizando? Descriptiva, ¿sí? Entonces, por favor, corrijan sus respuestas de ser el caso, y a los que lo analizaron bien, felicitaciones, vamos por buen camino, ¿no? Una pregunta adicional, chicos. Si utilizamos este 8.6 sobre 10 de satisfacción de los turistas para estimar la satisfacción de todos los visitantes, ¿qué tipo de estadística estaríamos utilizando? ¿No? Repito, si utilizamos el 8.6 para estimar la satisfacción de todos los visitantes, ¿qué tipo de estadística estamos utilizando? Pistas, ¿no? El verbo estimar, ¿no? Y el verbo estimar está relacionado con la estadística inferencial, ¿no es cierto?
Entonces, si vamos a utilizar ese 8.6 sobre 10 para estimar la satisfacción de todos los visitantes, es decir, de toda la población, estaríamos utilizando estadística inferencial. Nuevamente, ¿no? Ahí nace la diferenciación entre estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿no? La estadística descriptiva nos ayuda a describir los datos que nosotros hemos recopilado, generalmente de una muestra, ¿sí? Mientras que la estadística inferencial nos permite estimar, generalizar, ¿sí? El comportamiento del fenómeno o del análisis o de la población, ¿cierto? Con la estadística descriptiva obtenemos estadísticos, con la estadística inferencial obtenemos parámetros. Entonces, chicos, ahora vamos a entrar a una pequeña evaluación, ¿no? Posibles preguntas de examen, ¿no? O sea, hay que tenerlas mucho en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal entre población y muestra? ¿Dónde se calcula un parámetro? ¿Qué hace la estadística inferencial, ¿no? Recuerden, hoy diferenciamos dos grandes funciones de la estadística. La descriptiva, que organiza y resume los datos que observamos, que hemos recopilado, y la inferencial, que utiliza una muestra para obtener conclusiones sobre una población. Aprendimos que la población es el conjunto total de elementos de interés, mientras que la muestra es una parte representativa de la población. El parámetro describe a la población, mientras que el estadístico describe a la muestra, ¿no? Entonces, con esa información podemos responder, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal entre población y muestra? ¿Dónde se calcula un parámetro? ¿Qué hace la estadística inferencial? Respuestas, ¿no? La muestra es una parte de la población. Esa es la gran diferencia, ¿no? El parámetro se calcula en la población, está ligado a la población. ¿Qué hace la estadística inferencial? Generaliza o estima características de la población a partir de ¿qué? De una muestra. Es decir, ¿no? Nosotros primero analizamos una muestra a través de la estadística descriptiva para luego, con la estadística inferencial, tratar de comprender a la población en general. Seguimos con nuestra evaluación, chicos. Complete correctamente, ¿no? La estadística descriptiva sirve para... La estadística inferencial permite... En una investigación sobre 3.000 familias donde se estudian 250, la población es... El promedio calculado con esas 250 familias se denomina... Completemos, chicos, ¿no? Vamos haciendo esto en nuestros cuadernos. Vamos a ir completando. La estadística descriptiva sirve para los datos observados. La estadística inferencial permite los resultados hacia una población. En una investigación sobre 3.000 familias donde se estudian 250, la población es... El promedio calculado con esas 250 familias se denomina... Vamos completando, chicos. Recuerden que ustedes van a poder revisar la sesión todas las veces que sean necesarias. Posibles preguntas de examen, ¿no? Vamos, las respuestas, chicos, ¿no? Para que vayan corrigiendo y reforzando el conocimiento, ¿no? La estadística descriptiva sirve para describir o resumir los datos observados. La estadística inferencial permite inferir, estimar. Recuerden, estimar es una palabra clave durante todo el semestre. Inferir, estimar o generalizar resultados hacia una población.
En una investigación sobre 3.000 familias donde se estudian 250, la población es ese gran grupo, no las 3.000 familias. El promedio calculado con esas 250 familias, se denomina estadístico, ¿no? Recordemos que el resultado, los cálculos realizados, ¿sí?, con la muestra, los vamos a llamar estadísticos. Las estimaciones que hagamos con la población, ¿sí?, se van a denominar parámetros. Conceptos que deben quedar consolidados en nosotros al finalizar la sesión, chicos. Saber que describir no es inferir, ¿no? Hay una diferencia entre lo descriptivo y lo inferencial. La muestra pertenece a la población, no viceversa, ¿no? Parámetro y estadístico son medidas numéricas distintas. La unidad de análisis responde a la pregunta sobre quién recolecta información. Esa ha sido nuestra sesión el día de hoy, chicos. En nuestra próxima sesión nosotros vamos a responder otra pregunta fundamental, elemental para nuestra cátedra. ¿Qué tipo de información nosotros estamos midiendo? Entonces, en nuestra siguiente sesión nosotros vamos a aprender a distinguir entre variables cuantitativas, cualitativas, las distintas escalas de medición, que son las que determinan qué análisis estadístico nosotros podremos realizar, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Miren que ahorita estamos viendo información, bastante información que no es complicada, pero que nos está abriendo, se dice, nos está abriendo el campo, nos está limpiando la vía para nosotros entrar al cálculo estadístico, ¿sí? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en nuestra siguiente sesión.